Desde niño le dijeron que jamás podría correr. Médicos, maestros y hasta su propia familia creían que lo máximo que lograría sería caminar con dificultad. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa pierna marcada por la adversidad se escondía una fuerza inquebrantable. Quédate hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Aquella mañana, en la que hasta el aire parecía limpio, se despertó antes que el sol, en una habitación sencilla de la Villa Olímpica que olía a magnesio y café recién colado. Se llamaba Mateus, 26 años, zurdo de zancada torcida y con un leve silbido en la rodilla derecha que solo él escuchaba. El mundo lo conocía como el chico de la pierna atrapada, pero él se conocía como quien contó pasos en la oscuridad hasta memorizar el camino. El día era único, final de los 1500 metros, pista azul, público lleno y banderas ondeando como ropa en el tendedero. Mientras sujetaba el número en el pecho, recordaba al fisioterapeuta que le decía: respira por la nariz, devuelve por el coraje. Llevaba un discreto soporte en el tobillo bajo la media, herencia de la infancia que se volvió herramienta. El pasillo del alojamiento estaba lleno de ruidos de cierres, de pasos apresurados, de gente fingiendo que no siente miedo. Él lo sentía y se lo admitía a su propio cuerpo. El miedo es vela, yo soy el fósforo. Antes de salir, tocó su pierna derecha como quien comprueba si la memoria aún está en su lugar. Sonrió solo, porque sabía que la historia de aquel día no cabría en el uniforme. El calentamiento comenzó en el campo anexo, con un césped bajo que raspaba las espinillas y un viento terco barriendo la cima de las gradas. Un técnico extranjero, que no lo reconoció, susurró al auxiliar: «Ese ni debería estar en la final». Mateus lo oyó sin mirar, guardando la frase como se guarda un alfiler en el bolsillo para usar después. Las piernas respondían con retraso, 1,5 segundos más en la frecuencia, como si el cuerpo quisiera negociar el precio del dolor. El masajista pasó rápido. «¿Está firme?» Y él respondió: «Firme como quien no tiene otra opción». En la zona de llamada, un juez se quejó de la cinta del tobillo, estándar médico aprobado, y él presentó el informe doblado en 4, gastado en los bordes, documento que ya conocía su sudor. Un rival pasó golpeando el hombro, leve, lo suficiente para encender un recuerdo de infancia. La risa en el pasillo de la escuela, el apodo que nunca repitió en voz alta. Cerró los ojos 3 segundos, vio las calles de tierra de donde venía, contó hasta 5 y los abrió de nuevo. El estadio rugió. Era la hora de probar si todos aquellos nunca sabían el camino de regreso. Cuando los corredores fueron llamados a la pista, Mateus sintió cómo el suelo vibraba bajo sus zapatillas, como si cada grano de caucho en ese tartán azul quisiera recordarle la distancia que había recorrido en la vida antes de llegar allí. Las gradas parecían una sola voz que no paraba de crecer. Una ola de sonidos que lo envolvía por completo. Respiró hondo, dejando que el aire le quemara la garganta, y en ese instante pensó en aquellas tardes de niño, entrenando solo en calles de tierra donde la lluvia formaba charcos que se convertían en obstáculos naturales. Nadie en ese estadio conocía el olor a barro seco pegado en la piel, ni las miradas de burla de los compañeros de escuela cuando tropezaba. Pero él lo cargaba consigo, como un secreto escondido en cada músculo. Su nombre apareció en las pantallas gigantes, y aunque no era el favorito, algunos curiosos aplaudieron, quizá más por cortesía que por fe. Él bajó la cabeza, cerró los ojos 1 segundo y escuchó dentro de sí el eco de su madre repitiendo: «No corras, hijo, te puedes lastimar». Esa frase que en su infancia era límite, en ese día era impulso. El juez levantó la pistola de salida y el mundo entero pareció encogerse en una sola línea blanca. Mateus se inclinó hacia adelante, apoyando su peso sobre la pierna derecha,
esa que alguna vez fue declarada débil, incapaz, inútil para correr. El disparo retumbó, y los cuerpos salieron como flechas, algunos elegantes y fluidos, otros tensos y rígidos. Él, en cambio, salió como quien se lanza al vacío, confiando en que aprenderá a volar en medio de la caída. Los primeros metros fueron torpes, como siempre, la pierna derecha tardando medio compás en responder al impulso de la izquierda. Escuchó risas aisladas en la tribuna baja, tal vez imaginadas, tal vez reales, pero no se permitió voltear. Apretó la mandíbula. Sintió el sabor metálico de la saliva mezclada con nervios y se obligó a encontrar su ritmo. No corría solo contra los rivales, corría contra cada diagnóstico médico, contra cada profesor que lo apartó de los equipos escolares, contra cada amigo que eligió no invitarlo a jugar por considerarlo carga. El viento en la cara no era brisa. Era un recordatorio de que estaba en la pelea, de que su historia no era ficción. El grupo se estiraba rápidamente, los favoritos imponían un ritmo feroz desde el inicio, mientras Mateusz trataba de encontrar un hueco, un espacio donde respirar sin que lo empujaran a la orilla. Cada zancada era un diálogo interno. Resiste, no dejes que el dolor mande, recuerda quién eres. A su alrededor, los demás corredores parecían flotar, con movimientos tan armónicos que casi daban rabia. Él, en cambio, sentía cómo el pie derecho golpeaba el suelo con un sonido distinto, un pequeño chasquido que le recordaba que su cuerpo no era como el de los demás. Pero en ese chasquido había historia, había resistencia, había algo que ellos nunca comprenderían. El público apenas lo miraba, más concentrado en los favoritos de Kenia y Etiopía, y ese anonimato, lejos de desmotivarlo, se convirtió en refugio. Que no me miren ahora, que me miren al final, pensó mientras acomodaba la respiración. El aire frío le abría los pulmones y con cada inhalación sentía que estaba arrancando capas de duda que lo habían cubierto toda su vida. En la primera curva cerrada, uno de los rivales lo rozó con el codo, intentando desplazarlo hacia la cuerda exterior. Mateusz perdió el equilibrio por un instante. Sus zapatillas rozaron la línea blanca y sintió que podía caer. El murmullo del estadio subió, como si todos esperaran ver al diferente tropezar y confirmar lo que habían dicho de él desde niño. Pero se sostuvo, clavando la mirada en la espalda del corredor que lo empujó. No devolvió el gesto, no levantó la mano para reclamar, simplemente apretó los dientes y recuperó el paso. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer romperle las costillas, y en ese descontrol encontró fuerza. Recordó a los doctores, a los que decían que apenas llegaría a caminar sin muletas, y eso lo impulsó aún más. La injusticia de aquel roce, la indiferencia del árbitro que lo vio todo y no reaccionó, fue como gasolina en su sangre. Sabía que la carrera no se ganaba en los primeros metros, pero la dignidad se defendía en cada instante. El ritmo se volvía cada vez más brutal. En la recta opuesta, el grupo delantero ya se estiraba como una cuerda tensa y Mateusz, aunque estaba rezagado unos metros, no dejaba de avanzar con una determinación que sorprendía incluso a quienes no apostaban por él. En cada zancada sentía el ardor en la pantorrilla derecha, un fuego que parecía extenderse hasta el muslo, pero en lugar de frenarlo, lo empujaba. Ese dolor no era nuevo. Era un viejo conocido, un acompañante de toda la vida que, en vez de restarle, le recordaba que había llegado allí gracias a convivir con él. Mientras otros huían de la incomodidad, él la abrazaba como parte de sí mismo. «El dolor no me quita, me define», murmuraba por dentro. A lo lejos, escuchaba gritos de entrenadores en distintos idiomas, órdenes rápidas, voces cargadas de ansiedad. En su rincón mental, en cambio,
Reinaba un silencio extraño, una calma que le permitía medir cada paso como si fueran golpes de tambor en una canción escrita solo para él. Al pasar frente a la tribuna principal, sintió algo distinto. Un sector del público comenzó a aplaudir su nombre, primero tímidamente, después con más fuerza. No eran muchos, pero ese gesto quebró la muralla de indiferencia que lo rodeaba. Alzó apenas el mentón, y en su memoria apareció la imagen de su infancia, cuando corría en fiestas de barrio y nadie creía que pudiera terminar la vuelta a la manzana. Ahora estaba ahí, en un estadio mundial, con banderas flameando y cámaras enfocando cada detalle. El contraste lo estremeció. De ser el niño señalado con lástima a convertirse en el hombre que inspiraba aplausos en la arena más exigente. No necesitaba mirar el marcador electrónico para saber qué iba detrás, pero esa ovación, por pequeña que fuera, valía más que cualquier registro de tiempo. Le recordó que la carrera no era solo contra los demás, sino contra todo un pasado de voces que lo habían reducido a un diagnóstico. El segundo giro en la pista fue un campo de batalla interno. Los favoritos aceleraron como si el aire mismo les abriera camino, mientras Mateusz apretaba los puños, sintiendo cómo cada músculo se rebelaba contra la exigencia. El sudor bajaba por la sien y le quemaba los ojos, pero ni siquiera se los limpió. Ese ardor era prueba de que seguía en pie. Escuchaba el jadeo irregular de un corredor europeo que lo llevaba a un costado, el ruido seco de zapatillas chocando contra el tartán, y en medio de todo ese caos se obligaba a mantener el compás. Sabía que su zancada no era estéticamente perfecta, que sus movimientos parecían más una pelea que una danza, pero también sabía que en esa imperfección estaba su verdad. «Yo no vine aquí para ser bonito, vine para resistir», pensó mientras empujaba con la pierna débil, esa que parecía decirle en cada golpe: «Aquí estoy, aunque no me quisieras». En la curva siguiente, una sombra del pasado volvió con fuerza. Recordó a un profesor de educación física que años atrás lo apartó frente a toda la clase diciendo: «Este chico no puede, no lo hagan perder tiempo». Esa frase, pronunciada como un decreto, había quedado marcada como hierro candente en su memoria. Y sin embargo, allí estaba, avanzando en medio de campeones olímpicos, como un desmentido viviente de aquella sentencia. Cada latido era un grito contra esa injusticia, cada paso un acto de rebeldía contra quienes lo encasillaron en la fragilidad. El estadio rugía, pero en su cabeza lo único que retumbaba era esa voz antigua que ahora se quebraba ante la evidencia. El dolor en la pierna aumentaba, se expandía hasta la cadera, pero Mateusz no lo veía como un enemigo. Era el precio de estar escribiendo su propia revancha. El tercer giro fue el más cruel. Allí es donde las piernas comienzan a negociar con la mente, donde cada músculo grita «basta», y el corazón late tan rápido que parece querer escapar del pecho. Mateusz sintió que los pulmones eran dos hogueras abiertas, que la garganta se cerraba como un nudo imposible de desatar. A su alrededor, los corredores más fuertes mantenían la cadencia, casi sin mostrar esfuerzo, mientras él parecía luchar contra un muro invisible. Y sin embargo, esa lucha era también su esencia. Desde niño había corrido contra muros que otros ni siquiera veían. Pensó en los días en que la fisioterapia lo dejaba exhausto, tirado en una camilla con lágrimas en los ojos, mientras el mundo seguía su curso sin esperarlo. Aquella sensación de impotencia estaba de vuelta, pero ahora tenía un escenario distinto, el estadio más grande del mundo, miles de ojos y una línea de meta esperándolo. Y aunque todo su cuerpo pedía detenerse, él sabía que jamás lo haría. De pronto, una voz en la tribuna lo sacó de ese túnel de sufrimiento. Era un grito en portugués, claro, potente, que cortó el aire. «Vamos, Mateusz, no te rindas». No sabía quién lo había pronunciado. Tal vez un compatriota anónimo, tal vez un desconocido que apenas leyó su nombre en la pantalla.
pero esa voz entró en su pecho como oxígeno fresco, renovando fuerzas que creía agotadas. Sintió un estremecimiento, como si alguien desde el pasado hubiera viajado hasta allí, solo para recordarle que no estaba solo. Los aplausos se multiplicaron, pequeños al inicio, pero suficientes para marcar diferencia. En ese instante comprendió que su lucha no era únicamente personal, era símbolo para todos los que alguna vez escucharon un «no puedes». Y esa responsabilidad, lejos de pesar, le dio alas. El dolor en la pierna derecha se convirtió en un latigazo constante, un recordatorio cruel de su historia. Pero Mateusz había aprendido a convivir con ese dolor como otros conviven con una cicatriz. Ya no era sorpresa, era parte de su identidad. Mientras avanzaba en la tercera recta, sintió que la pista se alargaba más de lo normal, como si los metros se multiplicaran frente a sus ojos. Los gritos del público se mezclaban con el estruendo de los altavoces, creando una sinfonía caótica donde apenas distinguía palabras. En medio de ese ruido, imaginó a los niños que alguna vez lo señalaron en la escuela, repitiendo que jamás podría correr. Cada paso que daba en ese instante era una bofetada simbólica contra aquellas burlas, una prueba viva de que la voluntad puede transformar cualquier sentencia en mentira, y aunque el cuerpo parecía desfallecer, su espíritu estaba más firme que nunca. La curva siguiente le regaló un momento inesperado. Vio a uno de los favoritos tropezar ligeramente, perder equilibrio y gastar energía extra para recuperarse. Fue solo un segundo, pero ese segundo encendió algo en Mateusz. Ellos también sangran, pensó, y esa simple idea lo fortaleció. No era un dios corriendo entre mortales, era un hombre entre hombres, con las mismas debilidades disfrazadas de perfección. Se permitió acelerar un poco, apretando los dientes hasta sentir la mandíbula crujir, y avanzó lo suficiente como para quedar más cerca del grupo delantero. El público lo notó. La ovación creció en volumen, y por primera vez las cámaras lo enfocaron en las pantallas gigantes. Ver su propio rostro sudado, con los ojos encendidos de determinación, lo impactó más que cualquier dolor físico. Era la prueba tangible de que no había viajado hasta allí para ser un espectador, sino para escribir su propio capítulo en la historia. El aire se volvía más denso, como si cada respiración pesara una tonelada. Mateusz sentía que sus pulmones ardían con la furia de un incendio, pero en lugar de asustarlo, ese fuego lo mantenía despierto. Miró de reojo las piernas de sus rivales, músculos tallados como acero en movimiento, y por un instante la duda intentó colarse. ¿Realmente podía estar a su altura? Cerró los ojos medio segundo mientras corría y recordó las noches de entrenamiento improvisado, cuando no tenía pista ni cronómetro, solo la calle de tierra y la luz amarillenta de los postes. Allí no había rivales, solo el silencio y el sonido de su propio esfuerzo. En comparación, este estadio era grandioso, sí, pero el desafío era el mismo, escuchar su cuerpo y obligarlo a dar más de lo que parecía posible. Y en ese contraste halló calma. Si había sobrevivido a entrenar en la adversidad, también podía resistir en el escenario más luminoso del mundo. En la siguiente recta, un grupo de corredores comenzó a cambiar el ritmo, acelerando con precisión quirúrgica. El corazón de Mateusz golpeó aún más fuerte y la pierna derecha amenazó con ceder. El dolor era tan agudo que por un momento sintió que una aguja ardiente se le clavaba en el músculo. Estuvo a punto de perder compás, pero recordó las sesiones de fisioterapia donde aprendió a controlar la respiración para engañar al dolor. Inspiró profundamente, llenando de aire el pecho, y al exhalar se repitió una frase que había escrito en un papel viejo pegado en la pared de su cuarto. «No corro para ganarles a ellos, corro para ganarme a mí mismo». Esa afirmación lo sostuvo. Apretó el paso y se negó a ceder terreno.
y aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que disminuyera, su voluntad gritaba más fuerte. El tercer giro casi completo se convirtió en un territorio desconocido para muchos, pero no para Mateusz. Allí donde el cansancio empezaba a quebrar a los favoritos, él encontraba un terreno familiar, la lucha contra la fatiga, la resistencia a la burla del cuerpo. Era como volver a esos entrenamientos donde el dolor lo dejaba en el suelo, respirando polvo, pero siempre con la certeza de que volvería a levantarse. Veía cómo algunos corredores miraban de reojo al marcador, obsesionados con el tiempo y la posición. En cambio, él solo miraba hacia adelante como quien persigue una meta invisible. El latido en su sien era tan fuerte que le nublaba la vista, pero esa neblina también lo protegía. Ya no veía rivales, veía obstáculos que debía atravesar, uno tras otro. Cada paso lo acercaba no solo a la meta, sino a la prueba de que la vida entera no había sido en vano. En ese instante, cuando la carrera parecía aplastarlo, algo cambió en el público. Un grupo de niños comenzó a agitar pequeñas banderas, gritando su nombre con una energía pura, sin importar que no fuera el favorito. Esa visión le atravesó el corazón como un rayo. Se vio reflejado en ellos, recordó al niño que alguna vez fue, escuchando que nunca podría correr, y entendió que su presencia allí era mucho más que personal. Era un mensaje. No corría solo por él, corría por todos los que habían sido apartados, por quienes alguna vez escucharon que estaban destinados al fracaso. Con ese pensamiento, su cuerpo respondió como si hubiera encontrado una reserva secreta de energía. Los músculos ya no eran cadenas, eran alas, y en ese vuelo improvisado empezó a recortar metros que parecían imposibles de recuperar. El rugido del estadio empezó a cambiar de tono. Ya no era solo una masa de ruido indiferente, ahora había un murmullo creciente que acompañaba cada zancada de Mateusz. Algunos espectadores se pusieron de pie, sorprendidos por verlo resistir con tanta fiereza, y las cámaras comenzaron a enfocarlo más seguido, como si hubieran descubierto en él una historia que merecía ser contada. El sudor le corría por el rostro, salado y ardiente, y sentía la camiseta pegada a la piel como una segunda capa de fuego. Pero esa incomodidad era mínima comparada con la satisfacción interna que lo invadía. Estaba rompiendo el guión que muchos ya habían escrito para él. Nadie esperaba que siguiera en la lucha a esas alturas, y sin embargo, allí estaba, firme, demostrando que los diagnósticos no eran cadenas sino desafíos. La curva siguiente fue decisiva. Uno de los rivales, un corredor alto de zancada elegante, perdió ritmo y Mateusz, contra todo pronóstico, logró adelantarlo. Ese adelantamiento, insignificante para algunos, fue para él un triunfo inmenso. Era como superar una sombra más de su pasado, como borrar una línea de la lista de imposibles. El público lo notó y la ovación aumentó, generando un eco que retumbaba en cada rincón del estadio. Por dentro, Mateusz sentía que el corazón iba a estallar, pero en lugar de temerlo, se dejó llevar por esa explosión. Si este es mi límite, quiero romperlo aquí, frente a todos, pensó mientras seguía empujando. El dolor en la pierna se mezclaba con una adrenalina que le anestesiaba el cuerpo, transformando cada paso en una declaración de guerra contra todas las voces que lo habían condenado al silencio. La recta más larga del circuito se abrió frente a él como un túnel interminable. Allí, donde muchos corredores se reservaban fuerzas para el último giro, Mateusz decidió arriesgar. Apretó la mandíbula, inclinó el torso hacia adelante y comenzó a empujar con una cadencia que desafiaba la lógica de su propio cuerpo. Cada impacto de su pie derecho contra el tartán era como un martillazo que podía derrumbarlo, pero también como un tambor que marcaba el ritmo de su propia rebelión. La respiración se convirtió en un jadeo salvaje, áspero, pero constante. Y en medio de ese descontrol,
Algo extraordinario ocurrió. Alcanzó a otro rival más, esta vez un corredor europeo que llevaba la bandera en el pecho. Pasarlo no significó solo ganar una posición, sino demostrar que su lucha tenía dirección, que no era un simple acto de resistencia, sino un ataque frontal contra los límites que siempre lo habían rodeado. Cuando cruzó nuevamente frente a la tribuna, el estadio explotó en aplausos. Ya no era un murmullo tímido, era un estruendo colectivo que lo envolvía como una ola gigante. Mateusz levantó apenas la vista y por un instante creyó ver lágrimas en los ojos de un espectador que agitaba la bandera de su país. Ese detalle lo desarmó por dentro. Toda la soledad de sus entrenamientos, todo el silencio de los días en que corría sin que nadie lo mirara, se transformaba ahora en un reconocimiento multitudinario. El contraste lo sacudió. Sentía que cada aplauso era un trozo de dignidad que le habían negado y que ahora regresaba multiplicado. El dolor en su pierna no desapareció, pero por primera vez dejó de ser protagonista. Lo que dominaba la escena era el fuego en su mirada y la certeza de que estaba escribiendo algo que ni siquiera él imaginó posible. El último giro comenzó con un silencio extraño dentro de su cabeza, como si el ruido del estadio se hubiera apagado para dejarlo a solas con su respiración y los latidos de su corazón. La pierna derecha ardía como nunca. Cada paso era un recordatorio brutal de que estaba exigiendo más de lo que parecía humanamente posible. Pero en lugar de frenarse, se aferró a esa sensación como si fuera un combustible secreto. Veía cómo los corredores de adelante apretaban el paso, preparando el sprint final, y entendía que allí se definía todo. «Es ahora o nunca», se dijo, y esa frase resonó con la fuerza de un juramento. El tiempo parecía haberse detenido. Cada movimiento era más lento en su percepción, cada respiración más profunda, cada mirada del público más nítida. Entonces ocurrió lo impensado. Otro rival, uno de los favoritos, comenzó a flaquear en la curva, abriendo un hueco mínimo. Mateusz lo vio como quien encuentra una puerta en medio de un muro y sin pensarlo se lanzó por ese espacio. El esfuerzo fue tan brutal que sintió como si su cuerpo se desgarrara por dentro, pero la recompensa fue inmediata. Adelantó a un nuevo corredor y se colocó en una posición que jamás habría imaginado al inicio. El estadio estalló y en ese ruido ensordecedor, Mateusz escuchó su propio nombre multiplicado por miles de voces. El eco de todas las risas de su infancia se disolvió en un solo aplauso colectivo. Por un instante, la injusticia de toda una vida se convirtió en pura justicia poética. Y aunque sabía que la línea de meta aún estaba lejos, comprendió que ya había ganado algo mucho más grande que una medalla. El aire en los últimos metros era una mezcla de fuego y acero. Mateusz sentía que cada inhalación le cortaba los pulmones como cuchillas invisibles, pero no se detenía. El público rugía como una tormenta, y él apenas distinguía colores y formas a su alrededor. Todo se reducía a esa línea blanca al final de la pista que parecía alejarse cada vez que intentaba alcanzarla. La pierna derecha temblaba con violencia, como si estuviera a punto de ceder, y aún así obedecía. Un paso más, solo uno más. Se repetía y ese mantra se convirtió en su salvación. Los rivales de adelante se preparaban para el sprint, con gestos técnicos y perfectos, mientras él parecía un luchador que se negaba a caer. Pero en esa diferencia estaba su esencia. No corría con estilo, corría con alma. Cuando el grupo delantero lanzó el ataque final, Mateusz también apretó los dientes y se dejó llevar por un instinto salvaje que venía de lo más profundo de su historia. No pensaba en tiempos ni en posiciones. Pensaba en sobrevivir al momento y dejarlo todo en esos metros finales. El estadio, convertido en un volcán humano, seguía cada zancada como si presenciara un milagro.
Y de algún modo lo era. Un hombre que había sido condenado al límite de caminar, ahora se estaba batiendo de igual a igual en una final olímpica. Los ojos le ardían por el sudor, la piel se erizaba con la adrenalina, y el corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Pero no importaba. En esos segundos, Mateusz ya no era solo un atleta, era la encarnación de todos los que alguna vez fueron descartados. Los últimos 200 metros se convirtieron en un campo de batalla donde ya no importaban las técnicas ni los entrenamientos, solo la voluntad desnuda. Mateusz escuchaba los gritos del público como un estruendo lejano, como si el estadio entero se hubiera sumergido bajo el agua. Todo lo que existía era el tartán bajo sus pies y el dolor que atravesaba su pierna como un rayo. Vio cómo los tres primeros abrían distancia, pero también notó que uno de ellos comenzaba a vacilar, a perder fluidez en la zancada. Fue en ese instante cuando decidió vaciar todo lo que le quedaba. «Si voy a caer, que sea cayendo hacia adelante», pensó, y arremetió con un sprint tan desgarrador que sintió que cada fibra de su cuerpo se rompía al mismo tiempo. No había técnica, no había control, solo pura supervivencia convertida en velocidad. El público respondió con un grito unánime, un rugido que hizo temblar las gradas. Mateusz adelantó a ese rival tambaleante y de pronto se encontró corriendo entre los mejores del mundo, rozando un lugar en el podio que parecía imposible minutos atrás. Su visión se nublaba. Los bordes de la pista parecían desvanecerse, pero la línea de meta se acercaba como un faro encendido en la oscuridad. Cada paso era un triunfo, cada metro una rebelión contra todo su pasado, y aunque el cuerpo estaba al borde del colapso, su espíritu ardía como nunca. En ese tramo final ya no era el niño señalado ni el joven ignorado. Era un hombre que estaba a punto de demostrar frente a millones de personas que lo imposible también se podía correr. Los últimos 100 metros fueron una mezcla de agonía y gloria. Mateusz apenas sentía sus brazos, que se movían como si pertenecieran a otra persona, pero aún lo impulsaban hacia adelante. La pierna derecha era fuego puro, un incendio que amenazaba con devorarlo, pero él ya no distinguía entre dolor y energía. Todo era lo mismo. Todo lo empujaba a no detenerse. Veía la meta como un espejismo que se acercaba demasiado lento y cada zancada parecía arrancada con sangre. Los rivales de adelante aceleraban como bestias entrenadas para ese instante. Pero Mateusz se aferraba a la idea de que aún podía sorprenderlos, aún podía escribir un final distinto al que todos esperaban. El griterío del público se volvió ensordecedor, y en medio de ese caos escuchó otra vez su nombre repetido como un canto. Entonces ocurrió. En el último esfuerzo, adelantó a otro corredor que no pudo resistir el sprint. Ese instante fue como una explosión en su interior. Supo que estaba en posición de podio. La multitud lo entendió al mismo tiempo y el rugido se convirtió en un estrépito colectivo, como si todo el estadio quisiera empujarlo hacia la meta. Mateusz no pensaba en medallas, ni en récords, ni en lo que vendría después. Pensaba en ese niño de piernas torcidas que corría en calles de tierra mientras todos se reían. Ese niño estaba cruzando la línea con él, de la mano, demostrando al mundo que la fe y la disciplina podían derrumbar cualquier sentencia. Y cuando finalmente traspasó la meta, no sintió alivio, ni siquiera dolor. Sintió que había cambiado para siempre la historia que le habían escrito otros. Apenas cruzó la meta, sus piernas se doblaron como ramas vencidas por el viento, y durante un instante pensó que caería de bruces sobre el tartán. Pero sus manos se apoyaron en las rodillas y allí quedó, jadeando con la boca abierta, como si intentara devorar el aire que le había faltado durante la carrera. El mundo a su alrededor era un torbellino.
Los jueces gritando posiciones, los comentaristas exaltados en 1000 idiomas y las cámaras enfocando cada gota de sudor que caía de su rostro. Mateusz no escuchaba nada con claridad, solo percibía un zumbido constante en sus oídos y el latido salvaje de su corazón que parecía querer escaparle del pecho. Sus ojos buscaron la pantalla gigante y cuando vio su nombre en tercer lugar, sintió que todo su cuerpo se estremecía. Había logrado lo que nadie creyó posible. El estadio entero se levantó en aplausos. No era el ganador, no era el poseedor del oro, pero en ese momento se convirtió en el verdadero protagonista. Algunos rivales lo miraron con respeto, otros con incredulidad, y uno incluso le dio una palmada en el hombro, un gesto que decía más que cualquier palabra. Mateusz levantó la vista hacia las gradas y vio rostros desconocidos llorando, aplaudiendo, como si su esfuerzo les perteneciera también a ellos. Y de cierta forma era así. Su historia ya no era solo suya, era un símbolo compartido por todos los que alguna vez fueron descartados. Cuando se enderezó, todavía con el cuerpo temblando, levantó los brazos al cielo no para celebrar una medalla, sino para agradecer la oportunidad de haber demostrado que la voluntad humana podía torcer cualquier destino. Mientras caminaba con dificultad hacia la zona de descanso, cada músculo le dolía como si hubiera sido golpeado, pero la sonrisa en su rostro lo hacía parecer invulnerable. Un asistente intentó ofrecerle una silla de ruedas para trasladarlo, pero él la rechazó con un gesto firme. No había llegado hasta allí para sentarse al final. Quería caminar, aunque cada paso fuera una agonía, porque esas pisadas eran también parte de su victoria. El público seguía ovacionándolo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el mundo lo miraba no con lástima, sino con admiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de una mezcla abrumadora de alivio y orgullo. Recordaba cada caída en su infancia, cada mirada incrédula de médicos y profesores y entendía que todas habían sido necesarias para darle valor a ese instante. Cuando los resultados oficiales se anunciaron, su nombre apareció nuevamente en tercer lugar, acompañado de la bandera de su país. El podio lo esperaba, y la idea lo golpeó con la fuerza de un sueño vuelto carne. Nunca imaginó ese escenario con tanta claridad, y ahora estaba allí, convertido en realidad. Al pasar junto a uno de los favoritos derrotados, este lo miró con respeto sincero y le extendió la mano. Mateusz la aceptó, comprendiendo que el deporte tenía esa magia, convertir rivales en testigos de hazañas. En el trayecto hacia el podio, sentía que cada paso lo alejaba de aquel niño inseguro y lo acercaba a la figura que ahora inspiraba a miles. Y aunque su cuerpo seguía ardiendo de dolor, dentro de él solo había un pensamiento: todo valió la pena. El podio se alzaba frente a él como una montaña sagrada. Cada escalón parecía más alto de lo que realmente era, no por el esfuerzo físico, sino por el significado que cargaba. Cuando escuchó su nombre y comenzó a subir, las piernas le temblaban, no solo por la carrera, sino por la emoción que lo atravesaba de pies a cabeza. Recordó de golpe la primera vez que intentó correr y cayó de inmediato, con las rodillas raspadas y las carcajadas de otros niños de fondo. Ahora, en lugar de esas risas, tenía un estadio entero aplaudiendo su resistencia. Llegar al tercer escalón fue como cerrar un círculo que había tardado toda su vida en dibujar. No era el oro, no era la gloria absoluta, pero era la prueba irrefutable de que lo imposible se podía torcer con disciplina y fe. Cuando la bandera de su país se elevó y la música oficial retumbó en el estadio, Mateusz cerró los ojos. No necesitaba ver nada más, porque dentro de él pasaban imágenes más poderosas: las calles de tierra donde entrenaba, el consultorio frío de los médicos, la mirada preocupada de su madre, las noches de insomnio pensando si algún día lograría algo.
Todas esas escenas se mezclaban con la ovación del presente y por un instante sintió que el tiempo entero se había comprimido en ese punto. Apretó con fuerza la medalla de bronce cuando la recibió, como si fuera un pedazo de su propia carne convertido en metal. Y mientras la levantaba, comprendió que esa medalla no le pertenecía solo a él. Pertenecía a cada persona que alguna vez fue condenada por sus limitaciones, a cada niño que escuchó que jamás lograría algo. Cuando bajó del podio, todavía con la medalla colgando en su pecho, Mateusz sintió una oleada de manos que querían saludarlo, abrazarlo, tocar aunque fuera un segundo la energía de su hazaña. Periodistas en distintos idiomas gritaban preguntas, pero él apenas podía responder con gestos, porque las palabras se le habían quedado atrapadas en la garganta. Miraba alrededor y veía rostros desconocidos emocionados como si lo conocieran de toda la vida. Algunos niños imitaban su manera de correr, con esa zancada despareja que antes había sido motivo de burla. Ese detalle lo conmovió hasta las lágrimas. Lo que antes era defecto, ahora se transformaba en símbolo. Por primera vez entendió que su historia no solo era personal, sino un espejo en el que muchos podían mirarse. En la zona mixta, mientras los micrófonos lo rodeaban, uno de los periodistas le preguntó: ¿qué significa esta medalla para usted? Mateusz respiró hondo, secó el sudor de su frente con la mano y respondió con voz quebrada: significa que nadie puede decidir por ti lo que eres capaz de hacer. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de una fuerza que atravesó idiomas y fronteras. En segundos, su frase empezó a circular en redes sociales, repetida y compartida como una consigna de esperanza. Él no lo sabía todavía, pero ese momento lo transformaba no solo en medallista olímpico, sino en referente para miles de personas que necesitaban escuchar esa verdad. En ese instante entendió que su carrera no había terminado en la meta. Apenas estaba comenzando en el corazón de los demás. Cuando finalmente logró salir de la maraña de periodistas, se dirigió a la zona de vestuarios. El silencio allí contrastaba con el estruendo del estadio, y esa calma repentina lo golpeó de lleno. Se sentó en un banco de madera, apoyó la medalla en sus manos y dejó que las lágrimas corrieran libres, sin testigos ni cámaras. Cada gota era una liberación de años de dolor, de dudas, de noches sin dormir. Recordó los días en que se levantaba antes del amanecer para entrenar solo, con zapatillas gastadas y sin más compañía que su propia sombra. Todo ese sacrificio se condensaba ahora en un objeto pequeño de metal que brillaba como si tuviera vida propia. No era solo un premio, era la confirmación de que había valido la pena luchar contra todas las predicciones. Mientras se cambiaba de ropa, un compañero de otro país se le acercó y le dijo en voz baja: «Hoy nos enseñaste algo a todos». Esa frase tan sencilla le impactó más que cualquier ovación. Comprendió que su ejemplo había trascendido el resultado deportivo, que lo que había transmitido en la pista iba más allá de los tiempos y posiciones. Y en ese reconocimiento anónimo encontró un tipo de gloria distinta, más profunda, más humana. Se miró al espejo del vestuario y por primera vez no vio la pierna torcida, ni la cicatriz de las operaciones, ni la mirada de lástima que lo había perseguido tantos años. Vio a un hombre completo, orgulloso de su historia, capaz de mirarse sin miedo, y en ese reflejo entendió que su verdadera victoria era poder reconocerse sin reservas. Al salir del vestuario, aún con el cabello húmedo por la ducha rápida, se encontró con un grupo de voluntarios que lo esperaban en el pasillo. Eran jóvenes de distintos países, con chalecos de la organización que normalmente pasaban desapercibidos. Pero en ese instante lo recibieron con un aplauso sincero, espontáneo, como si fueran parte de su equipo desde siempre. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le dijo en portugués entrecortado: «Usted me recordó que no debo rendirme».
Mateus sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran la confirmación de que su esfuerzo había tocado vidas que jamás imaginó. La medalla de bronce brillaba bajo la luz artificial del pasillo, pero lo que realmente lo iluminaba era ese reconocimiento humano. Más adelante, en la zona de encuentro con familiares, vio a su madre esperándolo. Había viajado en silencio, sin hacer ruido, sin anunciarse a nadie. Sus ojos estaban enrojecidos y cuando lo vio, no necesitó palabras. Abrió los brazos y lo estrechó con una fuerza que desarmó todas las barreras que él había levantado durante años. «Siempre supe que lo lograrías», le susurró al oído, aunque ambos sabían que en el pasado ella también había dudado. Ese abrazo borró cualquier sombra de resentimiento. Por primera vez, Mateus sintió que todo lo vivido había encontrado un propósito claro. No solo había demostrado su capacidad al mundo, también había sanado las heridas de su propia historia. Cuando salió al área común del estadio, se sorprendió al ver la cantidad de gente que lo esperaba como si fuera un campeón absoluto. Niños con camisetas improvisadas de su país, aficionados que apenas conocían su nombre antes de la carrera, todos querían una foto, un autógrafo, un instante de conexión. Mateus, agotado pero feliz, se detuvo uno por uno, regalando sonrisas aunque el cuerpo le pidiera descanso. Mientras firmaba un cartel arrugado, pensó en aquel niño que alguna vez fue invisible en las calles de tierra, y la contradicción lo hizo sonreír aún más. Era como si el universo le estuviera devolviendo, multiplicado, todo lo que le había quitado. Cada mirada de admiración era un bálsamo para las cicatrices invisibles que llevaba dentro. Esa noche, en la sala de prensa, un periodista le preguntó si sentía que su historia era un ejemplo de superación. Mateus dudó un momento antes de responder, porque no quería sonar como un héroe de manual. Con voz firme dijo: «No soy un ejemplo, soy una prueba de que lo que otros llaman límite puede ser solo el comienzo de tu camino». La sala entera quedó en silencio por unos segundos antes de estallar en aplausos. Aquella frase no fue ensayada, no estaba pensada, era el reflejo puro de su vida. Y en ese instante comprendió que lo que había hecho ese día ya no le pertenecía solo a él, sino a cualquiera que necesitara recordar que rendirse nunca es la única opción. Cuando volvió a la Villa Olímpica esa misma noche, el silencio del lugar contrastaba con el bullicio del estadio. Se recostó en la cama sencilla de su cuarto y dejó la medalla sobre la mesita de noche, como si temiera que todo hubiera sido un sueño. Miraba el objeto brillando bajo la luz tenue y repasaba mentalmente cada segundo de la carrera, desde el disparo inicial hasta el momento en que cruzó la meta. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de justificarse, de explicar su lucha a nadie. Había quedado claro ante millones de ojos que la fuerza de voluntad podía romper cualquier pronóstico. Esa certeza le llenaba el pecho más que el propio metal colgado en su cuello. Antes de cerrar los ojos, encendió su celular y se sorprendió al ver miles de mensajes de apoyo de todo el mundo. Gente que no conocía lo llamaba inspiración. Personas con distintas discapacidades le escribían diciendo que gracias a él se animarían a intentar lo que siempre les habían negado. Mateus sintió un vértigo distinto, no de miedo, sino de responsabilidad. Entendió que ese día no terminaba en el podio, sino que recién estaba sembrando algo mucho más grande, un legado. Con el corazón todavía acelerado, apagó la pantalla y dejó el teléfono a un lado. En medio del cansancio, pensó que quizá la verdadera victoria no era la medalla, sino el poder encender esperanza en otros. Al amanecer del día siguiente, todavía con el cuerpo adolorido, Mateus salió a caminar por los pasillos de la villa. El aire fresco le golpeaba el rostro y cada paso le recordaba la intensidad de la carrera. A su alrededor, otros atletas iban y venían,
algunos celebrando, otros lamentando derrotas. Pero él sentía que caminaba distinto, como si el peso invisible que había cargado durante toda su vida se hubiera disipado. Al pasar frente a un espejo en uno de los corredores, se detuvo. No buscó imperfecciones ni cicatrices. Se miró entero, aceptando cada parte de sí con una serenidad desconocida. Por primera vez no vio al chico de la pierna débil, vio al hombre que había conquistado lo imposible. Más tarde, en el comedor común, varias personas se acercaron a felicitarlo. Algunos atletas famosos lo saludaron con respeto, pero lo que más lo conmovió fue un joven voluntario que con voz temblorosa le dijo: «Gracias, porque ayer entendí que yo también puedo intentarlo». Ese encuentro le arrancó una sonrisa sincera. Comprendió que su historia ya estaba germinando en otros corazones, como una semilla que daría frutos mucho después de que la llama olímpica se apagara. Mientras tomaba un simple café y un trozo de pan, pensó en lo irónico que era todo. La gloria no estaba en el lujo ni en el oro, sino en esos gestos pequeños, en esa huella invisible que había dejado en personas comunes. Y esa certeza lo llenó más que cualquier triunfo deportivo. Esa noche, cuando el bullicio de la jornada se apagó y el mundo comenzaba a mirar hacia otras pruebas, Mateusz se quedó solo en su habitación, con la medalla en la mano. La observaba con calma, girándola entre los dedos, y pensaba en todo lo que representaba. No era solo bronce, era sudor, lágrimas, caídas y renacimientos. Recordó a cada persona que alguna vez le dijo «no puedes» y sonrió. No había rabia en esa sonrisa, solo gratitud silenciosa por haber tenido la oportunidad de demostrar lo contrario. Entendió que la injusticia que lo había acompañado desde niño no era un peso, sino la fuerza que lo había empujado hasta allí. Y en esa reflexión halló paz. Antes de dormir, escribió un mensaje en sus redes sociales. «Hoy confirmé que el límite no existe cuando se corre con el corazón. Gracias a todos los que creyeron y a los que no, porque me hicieron más fuerte». En cuestión de minutos, el mensaje fue compartido miles de veces, pero para él no se trataba de fama ni de seguidores, se trataba de cerrar un ciclo. Se recostó en la cama, cerró los ojos y dejó que el cansancio lo venciera con una serenidad nueva. Sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, nada podría borrar lo que había logrado ese día, porque ese día no había ganado solo una medalla, había ganado la libertad de ser, sin dudas, exactamente quien siempre quiso ser. Y esa fue la historia de Mateusz. El niño que escuchó toda su vida que nunca podría correr, pero que terminó subiendo a un podio olímpico y demostrando al mundo que los límites solo existen en la mente. Suscríbete al canal, acompáñanos para más historias de superación todos los días.